no te tapen los ojos. Ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia, amigo, uno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. La 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 la. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que ha apartado de su tiempo en este fin de semana. Estamos muy contentos porque estamos recorriendo el mes más importante para nuestro país, el mes de septiembre, donde celebramos nuestra independencia patria. 204 años son ya, que recientemente se celebraban el pasado lunes con desfiles, con actos cívicos que nos hacen recordar ese momento y que desde aquí con mi médico, durante todo este mes, hacemos homenaje al país y principalmente a usted, que forma parte de este territorio que nos llena de tanto orgullo y que nos impulsa cada día más a traer aquí las plataformas educativas en salud, que sabemos que son una contribución valiosa para nuestro pueblo. Sea usted bienvenido a este programa de hoy, a esta consulta que programó con anticipación en Aquí con mi médico. Somos parte de una plataforma que buscamos que al final de los 60 minutos, al final de su consulta, usted quede informado, orientado para que tome las acciones en prevención de salud. Sin duda que seguimos recorriendo hoy ese fascinante mundo de los riñones y hoy con una alianza especial, ya que hablaremos de riñón y próstata. Dos órganos, una misma alarma. Seguimos con esta serie que ha impactado a Honduras sin duda alguna y que hoy viene un tema muy importante. Y usted podría decir, pero ese tema es para los hombres. No, también para las mujeres y principalmente como esa persona, ese aliado que nosotros como médico tenemos, ya que nosotros por naturaleza los hombres somos muy reacios a buscar atención médica. Yo quiero hoy que nuestras mejores cómplices en salud, nuestras mejores aliadas sean las mujeres, que no se pierdan este programa, igual usted dijo, para que nos ayude a encaminar en el camino correcto a su padre, a su esposo, a su abuelo, a su amigo, que probablemente puede estar con una condición que por temor no ha levantado la mano. Pero hoy vamos a quitar el velo, vamos a rasgar el velo para que usted pueda conocer esta alianza que debe de tener una actuación temprana para buscar la prevención con este tema. Hoy hay un experto de talla internacional que nos acompañará, un urólogo muy reconocido en el país y que por primera vez nos visita en Aquí con mi médico y daremos el tiempo y el espacio para poder tocar los aspectos más importantes. Recuerde que puede estar conectado con nosotros a través de múltiples plataformas. Estamos desde la cabina de HRN con esta señal que baña el territorio nacional e internacional de HRN. También estamos por TSI, usted nos puede seguir tanto por audio y visión a través de TSI a nivel nacional e internacional y también las plataformas digitales, el app de Televicentro, las transmisiones en simultáneo de YouTube. Usted lo puede ver a través de la página de TSI, HRN, Aquí con mi médico. Y por si fuera poco, también por YouTube, a través del canal Dr. Videa Channel. Hay una plataforma amplia para que usted hoy decida cómo va a recibir esta consulta. Lo importante es que no se la pierda. También puede estar conectado con nosotros a través de nuestro triaje virtual, a través de un mensaje de texto o de WhatsApp al 94 10 87 27. Usted se conecta con nosotros.
usted comienza a interactuar con nosotros de manera directa. Un mensaje de texto o de WhatsApp que llega a este triaje trae como resultado una respuesta. Queremos en esta mañana ser cómplice de la solución, alejarnos de su problema para traer la respuesta oportuna para que usted pueda corregir esa condición de salud que le puede estar aquejando en esta mañana. Yo le invito que de manera temprana comience a hacer sus consultas, ya sea del tema del cual vamos a tratar hoy, de riñón y próstata, o cualquier otro tema que le cause en este momento alguna inquietud y que requiere resolver con los expertos. 9410-8727 es la vía y la forma de comunicación directa en esta mañana con Aquí con mi médico. Y antes de irme a la pausa comercial, quiero comentarles y quiero hacerles partícipe de un evento suscitado el día de ayer por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que conmemoró el Día del Maestro, el Día del Docente. Se celebró el día de ayer en Ciudad Universitaria. Este evento al cual fui y tuve el honor de ser convocado, ya que ser docente es más que enseñar, es formar, acompañar, inspirar. Hoy desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras honramos esa misión. Tuve el honor de recibir el PIN Soy Profesor UNA, un reconocimiento que nos recuerda el compromiso que asumimos cada día desde las aulas. En mi caso, como docente de la Facultad de Ciencias Médicas y coordinador de investigación científica de la carrera de medicina. Este gesto simboliza años de entrega a la formación académica y al desarrollo científico de nuestros estudiantes. Cada clase es una oportunidad para transformar vidas. Cada proyecto de investigación es un puente hacia el conocimiento y la solución de nuestros problemas como país. Este PIN no es solo un símbolo, es un recordatorio de que la educación transforma. A todos los docentes que día a día siembran esperanzas en las aulas, independientemente el sector donde les toque laborar, sea este preescolar, escolar, universitario, a todos, sector público y privado, porque sé que nos siguen fin de semana tras fin de semana en esta plataforma. Gracias, porque con su vocación florece el futuro de Honduras. Soy profesor UNA, con orgullo y compromiso. Gracias por este reconocimiento que no solo es un honor, es un compromiso renovado con la excelencia, con la ciencia y con la vocación de servir. Desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, seguimos sembrando conocimiento y esperanza para las futuras generaciones. Agradecidos con la universidad, con esa oportunidad también de brindar y desarrollar nuestro trabajo profesional a través de las aulas y a través de las diferentes oportunidades que se nos ha delegado ahora en el campo de la investigación, y eso también nos favorece, porque Aquí con mi médico es la esencia de todo el trabajo, tanto en la consulta como de igual manera a través de las aulas universitarias. Hacemos una breve pausa comercial y al retorno, el riñón y próstata, dos órganos, una misma alarma. Ya retornamos. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya en el tema de la semana y hoy continuando con esa serie exitosa que iniciamos en el mes de agosto en relación al riñón, hoy hacemos una vuelta y vemos dos ángulos, riñón y próstata. Hay dos órganos, una misma alarma, así lo hemos titulado. Y es que sin duda esta patología, esta enfermedad de la próstata también puede llegar en algún momento a afectar la función renal. Y qué mejor manera de conversar este tema sino con un especialista que hoy en este momento lo tenemos aquí en nuestro consultorio virtual,
para conversar sobre este tema tan importante. Les presento el perfil de nuestro invitado especialista, el doctor Carlos Alberto Fajardo. Es especialista en urología con 22 años de experiencia. Es médico con subespecialidades en endourología y andrología, experiencia en el manejo integral del cáncer urogenital, trasplante renal y tratamiento de cálculos renales mediante técnicas mínimamente invasivas. Ha desarrollado una destacada trayectoria en el manejo de la disfunción sexual e infertilidad masculina, siendo referente regional en el abordaje clínico y quirúrgico de esta condición. Expresidente de la Asociación de Urología de Centroamérica y el Caribe, lo que consolida su liderazgo profesional en la región. Además, es médico especialista y director jefe del Servicio de Urología del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Realiza sus prácticas privadas en Hospital Dime, en el Hospital Honduras Medical Center. Toda una historia, doctor. Es un gusto que esté con nosotros. Gracias, Omar. Muchísimas gracias y muchas gracias por esa introducción. Y lo hago público también porque el doctor Fajardo es nuestro principal referente en el área de urología, porque ustedes saben que en esto de nuestras especialidades, tanto en medicina interna, las patologías cardiometabólicas que nos toca evaluar, requerimos de apoyarnos de especialidades. Pues en el área de urología en particular, aquí está el hombre que si en algún momento va a haber algún problema que solventar desde el área de urología, es él nuestro referente, y los pacientes que nos ven o nos escuchan saben y pues han visitado al doctor Fajardo y siempre con buenos comentarios. Hago extensivo públicamente el agradecimiento por el buen trato, por el expertise, por la entrega hacia esos cientos de pacientes que tenemos y que muchos de ellos requieren sus servicios, doctor. Gracias, Omar, hombre, y gracias por la confianza, por supuesto, a usted y todos los pacientes que nos visitan. Cuando hablamos de esta asociación, doctor, ¿existe realmente como tal ese término asociado de próstata con lo que es los riñones? ¿Y cómo podemos definir, porque de los riñones hemos estado hablando bastante, cómo podemos definir el tema, la definición de lo que es la próstata? Muy bien, es un tema bien importante, Omar, y yo creo que lo primero que tenemos que decir es que el tracto genitourinario debería funcionar como una sola unidad, ¿no? Nosotros intentamos de alguna manera hacer estas divisiones de tipo anatómica, pero por supuesto que todo el tracto urinario tiene una continuidad importante en términos de función y funcionalidad. La próstata es una glándula de índole reproductiva, fíjese, doctor. O sea, que está más relacionado con el tema de la reproducción masculina, no necesariamente con el tema de la micción, pero tiene una particularidad anatómica. Justamente por en medio de la próstata pasa la uretra, que sale justamente de la vejiga. Por lo tanto, tiene un involucro importante en la capacidad que tengamos de evacuar de manera adecuada la orina desde la vejiga hacia el exterior. O sea que sí hay una conexión, y de hecho hay una infografía que tenemos por ahí donde aparece la próstata, ¿verdad? Y ahí podemos ayudar a ilustrar a las personas que nos están siguiendo visualmente a través de la plataforma de TSI, y también sobre las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. En la siguiente imagen después de la presentación, ahí vemos todo el tracto urinario, las conexiones que hay, doctor, entre el riñón. Y ahí estamos viendo ahí la imagen, para describirlas también a los que nos siguen por aquí. Se ve claramente, Omar, el riñón y la próstata, y vemos que al final, justamente al final del tracto urinario, la uretra pasa justamente en medio de la próstata, y es justamente ahí donde la próstata tiene un verdadero involucro en términos de la funcionalidad del riñón. Cuando la próstata genera una obstrucción a la salida de la orina, mayormente conocido como crecimiento prostático o hiperplasia prostática benigna, puede producir aumento de las presiones dentro de la vejiga, precisamente al generar esta obstrucción a la salida, y eso se genera un efecto retrógrado hacia los riñones y puede producir alteraciones importantes en la funcionalidad del riñón. Ahí vemos abajo de ese órgano, ahí en el extremo derecho de su pantalla, ¿verdad? Vemos arriba
una especie de bolsa y que abajo hay como dos granitos, Claro. ¿verdad? De frijoles, podríamos decir. Ese está simbolizando ahí la próstata con un corte, ¿verdad? Que se le está haciendo en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Correcto, y ahí vemos claramente que la uretra pasa justamente por el medio de la próstata. Entonces, si la próstata realmente no tiene un involucro directo en términos de la producción de orina, tiene un involucro directo en el término de la funcionalidad que tenemos de evacuar la orina. Y acuérdense que todas las alteraciones que generan alteraciones de la evacuación se llaman uropatías obstructivas. Si está arriba en el riñón la dificultad para evacuar la orina se llama uropatía obstructiva alta, si está en la próstata se llama uropatía obstructiva baja. La más común de todas las uropatías obstructivas es sin duda alguna las que están relacionadas con el aumento del tamaño de la próstata y que vienen con el territorio, doctor Videa, de la edad. Es algo que a veces ni siquiera nosotros podemos prevenir o evitar, porque hay muchos pacientes que me dicen, doctor, ¿cómo puedo evitar que la próstata me crezca? Sí. Y de manera bastante jovial le digo yo, hay que meterse a una refrigeradora y congelarse, porque en la medida que vamos nosotros aumentando ¿A qué edad la edad, comienza eso? el proceso de crecimiento prostático comienza... ¿Hay algunos factores que lo...? Por supuesto, hay dos factores importantes, la edad y el antecedente genético. Si bien es cierto, la raza está relacionada más con el tema del cáncer de próstata, puede ser que haya un involucro en términos de ¿Qué raza es la que más? La raza, los afrodescendientes tienen mayor prevalencia de cáncer de próstata, es negra. muy probable que tengan mayores probabilidades de crecimiento prostático. El antecedente familiar, si mi padre lo padeció, es muy probable que yo lo padezca. Y la edad, después de los 60 años de edad, casi el 70% de los hombres van a padecer de algún proceso. La próstata tiene una característica bastante peculiar. El momento en que más crece, doctor Videa, es durante la adolescencia hasta los 35 años más o menos. Crece más o menos a un rango de 1,5 gramos por año. Luego se detiene y luego vuelve a crecer aproximadamente después de los 50 años. La diferencia en estos dos crecimientos es que el crecimiento en la juventud es un crecimiento simétrico y el crecimiento después de los 50 años de edad es un crecimiento asimétrico. Solamente se circunscribe a una zona que se llama zona transicional o adenoma prostático, que es justamente el que está a la par de la uretra. Y ahí es donde comienza ese crecimiento a generar síntomas, a generar malestares que se pueden identificar y en algunos casos dejarse pasar, Claro. estar ya conviviendo con esa situación y no buscar la ayuda. ¿Qué síntomas deben de advertir? Porque yo hoy quería comprometer más a las mujeres, fíjese, porque Claro. son las que están ahí pendientes del esposo, porque el marido o los hijos pendientes del padre, porque nosotros somos reacios por naturaleza. Claro. Entonces, hoy he querido no solamente llevar esta plática a los hombres, sino que me interesa mucho la alianza ahí con la mujer para que nos ayude a tener una detección temprana, porque lógicamente todo de manera temprana puede solventarse. ¿Qué síntomas pueden ahí comenzar a dar alguna pista de que la cosa no anda bien y a qué edad más o menos podemos irlos encontrando? Nosotros exhortamos a todos los hombres, y en este caso vamos a exhortar a las mujeres que lleven a sus esposos justamente a los 40 años a hacer una revisión urológica. Tenga o no tenga síntomas, Omar. Pero vamos a ver, los síntomas que están asociados con el crecimiento prostático son de dos tipos. Aquellos que generados por el proceso obstructivo, que llamamos nosotros mecánicos, y aquellos que están generados por la vejiga que tiene la intención de vaciar. Por lo tanto, un chorro más delgado, un chorro menos fuerte, un goteo al final de la micción, una dificultad para iniciar la micción, me pueden estar hablando de manera tácita de un problema obstructivo. Si le aunamos esto, que el paciente tiene que ir más veces al baño a orinar, se tiene que levantar en la noche a orinar, orina, para y tiene que volver a orinar en poco tiempo, estamos hablando de síntomas asociados con la vejiga. Y eso, en el argot urológico, si podemos llamarlo de alguna manera, se llama prostatismo. Y ese puede ser ya sea leve, moderado o severo. El problema que tenemos, Omar, es que el crecimiento de la próstata es paulatino. Por lo tanto, el paciente puede irse acostumbrando a orinar de una manera poco adecuada o de mala calidad. Y entonces ahí comienzan a darse esa adaptabilidad y probablemente continuar el crecimiento y no hacerlo bajo una vigilancia, ¿verdad? Claro. Un diagnóstico como tal y que puede comenzar a generar pues complicaciones a futuro, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, esos síntomas que se vuelven ya anormales y que por temor, porque el hombre, y muchos me han dicho, "Ay, es que yo tengo temor porque me pueden diagnosticar un cáncer". Y sabemos el buen pronóstico que tiene, doctor, pero lógicamente aquí también a usted le toca ver casos de manera tardía, ¿no? Sí, claro. Hace poco utilizó usted, doctor Videa, un término
el término adecuado para el tema de la evaluación urológica es la detección temprana. La detección temprana de las patologías prostáticas nos dan la posibilidad de poder dar un tratamiento de tipo curativo, a tiempo y que sea efectivo. Entonces, en el término del HPV, del crecimiento prostático que estamos hablando, el paciente debe ir a los 40 años o a los 50 si ya tiene sintomatología. Nosotros exhortamos que vaya a los 40 de manera cotidiana, que lo hagan de manera voluntaria o que lo lleven las mujeres voluntariamente a fuerza, como la es un fuerza. también. Con el cáncer de próstata todavía hay un tema más importante, porque el cáncer de próstata es asintomático, ¿de acuerdo? Y si nosotros dejamos que el cáncer avance, no le podemos ofrecer tratamientos curativos, sino paliativos. Entonces, la detección temprana es justamente eso, que nosotros logremos encontrar el cáncer localizado en el órgano y que no tenga diseminación. Nosotros no podemos prevenir el cáncer de próstata, doctor Videla, porque hay 3 factores importantes: edad, el antecedente familiar y la raza. No podemos modificar ninguno de los 3. Cuando se presentan estos síntomas, entonces no necesariamente nos estamos refiriendo a que una persona tiene cáncer como tal, ¿verdad? Y muy importante ese concepto que usted nos ha compartido, que puede ser asintomático y solamente la revisión, ¿verdad? Exactamente. Lo puede llegar a detectar. ¿Qué tan común, doctor, es esa asociación entre esa falla o esa enfermedad renal crónica y un origen prostático? Principalmente, pues lógicamente estamos hablando de los hombres. Que nosotros tenemos con una frecuencia bastante alarmante pacientes que llegan a la emergencia de los diferentes hospitales en el país con retención aguda de orina. Ese paciente que ya no puede orinar, que la vejiga la tiene llena y tiene hasta 1 litro de orina dentro de la vejiga. Como esto a veces puede ser crónico, nos damos cuenta en ese preciso momento que hay una dilatación. Los riñones siguen produciendo orina, pero no tiene la capacidad de evacuarlo. Es como una pequeña bolsa que vamos llenando de agua, los riñones van dilatándose. Al dilatar los riñones producen adelgazamiento del parénquima, que es el encargado de la función renal. Por lo tanto, alteraciones del vaciamiento de la orina crónicos producen alteraciones importantes de la funcionalidad renal. Entonces hay una relación directa entre un paciente que no tuvo un tratamiento adecuado para un crecimiento prostático y un paciente que puede desarrollar de manera efectiva una insuficiencia renal asociada. Y ahí cuando usted lo decía de la dilatación, y es que en esa misma imagen que nos compartían, en esa misma imagen usted puede ver esa bolsa, ¿verdad? Que, bueno, y ahí lo estamos viendo también en video. Para los que nos siguen por HRN, tratamos de hacer descriptivo ahí, y ahí está la próstata, ¿verdad, doctor? Exactamente, eso que está ahí es la próstata. Y al inflamarse va... Cuando la próstata crece, aumenta del tamaño, lo que produce es como una disminución del diámetro de la uretra. Yo siempre a mis pacientes les hago una analogía sencilla de entender. Una manguera abierta y una mano que va apretando la manguera. El chorro se va haciendo cada vez más delgado, menos fuerte, hasta el punto que ya la vejiga no puede solventar ese proceso obstructivo y se para y se obstruye. Y eso es lo que se llama prostatismo descompensado y es lo que la gente llama estar tapado, dice nuestra gente. Llega totalmente imposibilitado de poder eliminar la orina y ese paciente hay que colocar una sonda de manera urgente. Y exactamente lo que usted estaba mencionando, lo que se ve en el video, cuando se estrecha la uretra, que es ese conducto, ese canal para la expulsión de la orina. Entonces la próstata ha crecido y viene un flujo retrógrado, o sea, comienza, como no se puede eliminar, comienza a verse ascendente. Y ese ascenso es lo que hace que esos tubitos que se ven arriba de la vejiga se llenen de orina y comience a alterar la alteración renal. Es exactamente lo que pasa. O sea, la proyección retrógrada de este aumento de la presión genera una dilatación del riñón y eso es lo que altera la función del riñón al final del día. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que la manera más sencilla de solventar esto, aparte de ir con su médico temprano, sería la colocación de una sonda y la cirugía prostática posterior para disminuir esa resistencia a la salida de la orina y mejorar el fluido de la misma y que así los riñones puedan retomar en alguna manera la función renal adecuada. ¿La alteración de la próstata, doctor, puede generar algún grado de disfunción sexual? Hay una relación que realmente es indirecta, doctor Videla. No hay una relación directa. La función sexual está mediada por 2 cosas importantes. Una, por los niveles de la testosterona en sangre, que nos dan esta sensación de deseo sexual o la libido. Y la otra cosa es la estimulación arterial para llenar el pene de sangre. Por lo tanto, una disfunción eréctil es una disfunción vascular al final del día. Nosotros podemos ponerle a esta patología
todas las causales posibles, desde las causales psicógenas, que es un paciente joven, o las causales orgánicas como la diabetes, la hipertensión o los colesterol y triglicéridos elevados. Pero sí se ha visto que en los pacientes que tienen aumento del volumen prostático y que están mucho tiempo con la sintomatología, hay un aumento también de la disfunción eréctil. Puede ser que haya por ahí alguna especie de esclerosis o ateromas en las arterias penianas que impidan de manera efectiva el llenado de sangre del pene, que es lo que produce al final la erección. Pero la próstata no es un órgano fundamental para que se dé el proceso. No. La próstata, de hecho, cuando hacemos cirugías de próstata, al paciente le decimos claramente que lo único que se puede ver afectado es el volumen del eyaculado, pero no la erección. La erección solamente se puede ver afectada, Omar, cuando hacemos prostatectomías radicales, porque ahí quitamos todo el órgano junto con las vesículas seminales y atrás pasan dos estructuras que son como los cables eléctricos, que son los nervios, que son los que se encargan de estimular el llenado de sangre. Es la única condición, y eso es muy particular, esa cirugía, ¿verdad? Ese tipo de cirugía radical, como usted lo menciona, Exacto. que puede provocar esa condición. Hay una definición y hay un término que ustedes lo emplean mucho y en la medicina lo utilizamos para definir la enfermedad prostática, como la hiperplasia prostática como tal. ¿Qué es, doctor? Correcto. La hiperplasia prostática es la replicación de las células del adenoma prostático, o sea, es el crecimiento. Y es un tema que es importante que nuestros pacientes entiendan. A veces creemos que hay un proceso inflamatorio y lo que realmente es que la próstata aumentó de tamaño. Es como le digo a la gente, yo pesaba 180 libras hace 10 años, ahora peso 200, yo no es que estoy inflamado, yo he generado un tejido que antes no tenía, en este caso el tejido es Porque se habla grasa. mucho de ese término, Sí. se me inflamó la próstata. Entonces, y se imagina de que como una amígdala que se inflamó. Y que tiene que tomar una antiinflamatorio. faringe. La Es correcto. gente, entonces, no, aquí es un crecimiento efectivo. La hiperplasia, por definición, es la replicación celular. Alguna gente, Omar, y estoy seguro que usted lo ha escuchado, dicen hipertrofia. Sí. Eso es un error Ok. porque la hipertrofia es diferente. La hipertrofia es el crecimiento de la célula. Ajá. Como cuando hacemos pesas y generamos Sí. músculo. Eso es hipertrofia. La hiperplasia es la replicación celular. Entonces el término es hiperplasia. Y yo todavía me voy más allá, Omar. Sí. La nomenclatura más acertada para hacer un diagnóstico clínico es síndrome de obstrucción a la salida de la orina producto del crecimiento prostático benigno. ¿Por qué? Porque el hiperplasia es un término histológico. Sí. Yo tendría que tener un pedazo de la próstata y mandárselo al patólogo. Entonces, la nomenclatura que nosotros utilizamos cuando hacemos estudios a la hora de comunicarnos entre los Sí. urólogos es síndrome de obstrucción a la salida de la orina secundario a un crecimiento prostático benigno. Y ese crecimiento, como usted lo menciona, puede iniciar en su gran mayoría. Nos comentaba lo de la juventud, que se llega hasta los 35, luego viene un crecimiento a los 60, pero ¿por qué se dan las manifestaciones? Y yo lo veo entre edades de entre 40 y 60 años. Yo Bien, lo veo perfecto. bien frecuente. Perfecto. La manifestación asociada con el crecimiento prostático, Sí, ¿verdad? Dependerá mucho del tamaño de la próstata, la capacidad que tenga esa próstata de distenderse, que está muy relacionado a una cosa que se llama elastina, Sí. porque hay próstatas pequeñas que generan más procesos obstructivos. Pero definitivamente, en los 40 años, más o menos el 10 al 15% de los pacientes tendrán alguna sintomatología. Si nosotros vamos todavía traspolando ese porcentaje en el transcurrir del tiempo, Omar, vamos a ver que a los 70 años casi el 100% de los hombres van a tener alguna sintomatología asociada. A los 50 y 60, entre el 50 y el 70% de los pacientes tendrán algún síntoma. Y digo algún porque no necesariamente van a sentir una disminución importante, pero puede ser que perciban que el chorro ya no es tan fuerte como antes, puede ser que perciban que se levantan en la noche a orinar, puede ser que perciban que tienen que esperar un poquito más o acercarse más al baño para orinar. ¿De acuerdo? Esta sintomatología es una sintomatología que nos indica claramente un proceso de crecimiento prostático. Nosotros, de manera bromeando a nuestros pacientes, para que nos entiendan, decimos, si usted ya no hace hoyos en la tierra cuando orina, Sí. o ya no despega chicles de los baños, usted tiene un chorro más delgado y menos fuerte. Usted ya tiene una sintomatología prostática evidente. Y es bien importante lo que está diciendo, porque aquí ha habido el concepto, y nuestra población lo tiene, y vuelvo al punto de la sexualidad, porque dicen, ¿sabe qué, doctor? Quiero que me chequee la próstata, porque tengo problemas de erección. Y entonces se centra todo en la próstata, como Cierto. el órgano que Es genera cierto. la probabilidad de esos síntomas, y es Así que es. realmente puede tener una hiperplasia prostática, ¿verdad? Como es más conocido el término, y tiene adicionalmente algún tipo de trastorno. Por supuesto. Nos consultaban ahora extracámara
¿Qué ocurría en esas personas que ciertas circunstancias, esos hombres, ciertas circunstancias o situaciones les provoca incremento de la frecuencia urinaria cuando están sometidos a un estrés? Claro. Yo he tenido de hecho casos de personas, frecuente. doctor, que tienen una conducta hacia el hábito urinario, podría decir 3, 4 veces, pero cuando les toca viajar, por ejemplo, solo se suben al carro y ya están con los deseos de orinar. Fíjese que eso es muy interesante ese asunto. Hay un término que nosotros utilizamos mucho que se llama estos síntomas se llaman psicosomáticos, decíamos. Cuando un problema emocional se manifiesta de manera evidente y clínica. Entonces, los pacientes que tienen mucha ansiedad se pueden manifestar con un aumento de la frecuencia emocional. Hombres y mujeres. Importante eso Hombres también. y mujeres, ¿sí? Entonces, la ansiedad, el estrés, esta percepción de la vida cotidiana que nos tiene apurados, el tráfico, puede generar aumento de la frecuencia miccional. No necesariamente estos pacientes van a tener un crecimiento prostático, porque ahí se ven pacientes bastante jóvenes. Doctor, yo me tomo un vaso de agua, dicen, inmediatamente voy al baño. Entonces, hay un componente psicógeno ahí, emocional, que está afectando y produce este tipo de cosas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero definitivamente si hay aumento de la frecuencia miccional, lo ideal es buscar a su urólogo. Correcto. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al retorno hablaremos de los métodos diagnósticos y las alternativas que se tienen en el tratamiento. ¿Cuándo tiene que operarse la próstata? ¿En qué consiste la cirugía? Lo hablamos después de estos consejos de interés. Tanto que conversar de estos temas que no se imaginan. Aquí estamos entre la pausa comercial y seguimos recibiendo interrogantes, conversando con el doctor sobre diferentes puntos. Lógicamente, esta es nuestra primera experiencia aquí ya en este consultorio con el doctor y lógicamente pues esperamos que nos acompañe en muchos programas más adelante, porque hay mucho por hacer, hay mucho por educar y lógicamente, lastimosamente, hay tantos temas y tantos problemas en salud, doctor, que en 7 años es la segunda vez que tratamos un tema urológico. Creo que estamos en deuda y los hombres lo saben y nosotros aceptamos ese compromiso y ese reto de frecuenciar más este tipo de temas para orientar a la población. Hay una infografía que yo quiero compartir con usted, doctor, para que usted nos ayude. Y la hemos titulado ahí del ardor a la urgencia, las infecciones y los cálculos. Usted como un experto de la parte de la asociación que hay también y le toca ver este tipo de casos cuando hay sintomatología urinaria, doctor, o sea, las infecciones en relación a la próstata también, y como usted lo decía, las infecciones que también se dan en el género femenino también, relacionados con la presencia de bacterias y también el tema de los cálculos. Doctor, un comentario en relación a ello. Tanto el ardor, que se llama disuria, que es el término que utilizamos nosotros, como la urgencia o la sensación inminente de micción, responden a un proceso estrictamente inflamatorio, ya sea a un proceso infeccioso o a un proceso obstructivo, pero responden a un proceso estrictamente inflamatorio. Vamos a ver qué pasa cuando hay una proliferación de bacterias en la uretra, genera un proceso inflamatorio y esto arde, y por supuesto que esperaríamos nosotros, sobre todo si es en la uretra, algún tipo de deposición de secreción a través de la misma. La uretritis más conocida es la gonocócica, que produce una secreción purulenta, pero también está por clamidia, que produce una secreción un poquito más cristalina. Ahora, el tema de las infecciones asociadas con cálculo es un tema bien importante, Omar, porque el cálculo no recibe sangre. Por lo tanto, genera una cosa que se llama, una condición que se llama masa crítica de bacterias. O sea, el cálculo está lleno de bacterias y como el medicamento solo pasa 11% activo a través de la orina, no vamos a darle nunca el tratamiento adecuado para matar todas las bacterias. Y por lo tanto, ese cálculo va a generar procesos infecciosos a repetición, y esos procesos infecciosos van a generar procesos inflamatorios, y esos procesos inflamatorios se van a manifestar ya sea como ardor para orinar y como urgencia. Es típico en la cistitis, por ejemplo, que son los procesos infecciosos de las mujeres y en los hombres, que hay aumento de la frecuencia miccional y ardor para orinar. Correcto. Entonces, sí hay una asociación y vamos al tema nuevamente, ¿verdad? De detección de manera temprana, identificación del área donde se está dando la afectación para, lógicamente, pues tener un abordaje específico. Doctor, hay una serie de recomendaciones que queremos compartirlas también, las recomendaciones en relación a esos exámenes,
a ese diagnóstico que debe ir acompañado de una parte laboratorial, tanto de la función renal como también de la función prostática. Aquí pues venimos a sugerir, ¿verdad? Y usted como experto, los pasos que se deben de seguir. Nosotros hemos planteado que realizarse un PSA total y libre, y nos va a hablar un poquito ahí sobre la diferencia. Claro. El tacto rectal, el hacer valores de creatinina y la tasa de filtración glomerular, y el examen general de orina. Doctor, ¿qué comentario al respecto de los pasos que hay que hacer? Muy bien. Nosotros, para hacer una evaluación urológica, ocupamos 4 cosas, Omar. Es la sintomatología del paciente, el examen físico, exámenes de laboratorio y un ultrasonido. ¿Sí? Yo con esas 4 cosas yo puedo determinar de manera clara y concisa si el paciente tiene o no tiene patologías del tracto urinario. Por supuesto que la sintomatología es muy importante y el paciente es ahí donde nos va a generar esta ayuda importante, si hay problemas para orinar, problemas de índole sexual o problemas relacionados con el tracto urinario. En el examen físico, pues evidentemente el tacto rectal, que a veces nos genera tanto hate, como dicen los muchachos de ahora, en nuestros pacientes, se hace una vez a su llegada y dependerá de qué tanto salen los exámenes, qué tan alto pueden salir los exámenes o qué tan bajos, dependerá de eso y la frecuencia de la realización del mismo. Ahora, en los exámenes sí es muy importante esto del antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es un marcador tumoral, diremos a medias, porque realmente se eleva más en los procesos inflamatorios que en el cáncer, pero es lo único que tenemos. Si está elevado, hacemos una cosa que se llama fracción libre, que ya lo decía usted aquí en la presentación, porque la fracción libre del antígeno prostático es la parte de esta proteína que no se une a otras proteínas, por eso se llama libre. Entonces la premisa es sencilla: a mayor libre, menor sospecha de cáncer de próstata. Y nosotros hacemos una división sencilla. ¿Hay que hacer las dos siempre? Normalmente nosotros recomendamos hacerlo de entrada a los 2, o si el paciente el antígeno está por arriba de 4. Entonces la fracción libre implica que vamos a dividir el libre sobre el total y multiplicarlo por 100. Si este porcentaje sale por arriba de 20, las posibilidades de cáncer son menos del 8%. Entonces, si sale mayor de 20, tiene pocas probabilidades de tener cáncer. Si sale menos de 20, tiene más posibilidades de tener cáncer de próstata, y esto determinará, doctor Videla, la realización de una biopsia en este paciente. Por eso es importante la fracción libre del antígeno prostático específico. Las funciones renales suelen ser estudios que nosotros realizamos cuando realmente existe alguna indicación de alguna insuficiencia de índole renal, y el ultrasonido, que es muy importante para nosotros, con medición de orina residual, porque esa orina residual nos habla mucho de la capacidad que tiene de contracción en la vejiga y el proceso obstructivo que le puede estar generando la próstata. Cuando ya toca por ese crecimiento prostático, esa hiperplasia, que ya genera alteraciones funcionales, llegar al tema de la cirugía. ¿Qué tan complejo es el procedimiento? ¿Qué limitaciones? Porque el temor de los hombres también viene en ese punto, que tienen indicaciones, y vamos al mismo de la sexualidad, y creo que es un tema redundante, pero es una realidad de los temores que genera. Claro. Y una pregunta que hay en esta mezcla de comentarios va también de que dice: me operaron de la próstata, me la quitaron. Otros dicen me la rasparon. Y otros dicen, me la quitaron, pero ahora dicen que tengo otra vez crecida. ¿Cómo está eso, doctor? Me causa gracia porque es exactamente los comentarios que recibimos. Perfecto. Si nosotros al paciente ya le hemos hecho un diagnóstico adecuado, le hemos dado un tratamiento médico inicial, el paciente no responde, o el paciente definitivamente llega con síntomas importantes a la consulta, o próstatas que están por arriba de 80 gramos, el paciente es candidato para cirugía, ¿sí? Entonces dependerá mucho del tamaño de la próstata, la opción quirúrgica que más le conviene. Nosotros ahora estamos utilizando en Honduras técnicas que se llaman mínimamente invasivas. El que estamos utilizando, el más común que estoy utilizando, se llama Rezum, que es con vapor de agua, que es un procedimiento donde el paciente entra, hago el procedimiento de instilación de vapor de agua a una temperatura de 103 gramos que produce apoptosis y una retracción del 40% del adenoma prostático, ¿de acuerdo? El paciente entra, le hago el procedimiento, se va, únicamente tiene que colocarse una sonda por 5 días. Y al mes ya se va, pero ¿cuánto tiempo después? El paciente se va a su casa el mismo día. El mismo día. Es un procedimiento ambulatorio, mínimamente invasivo. Solo ocupa una sedación, hago un procedimiento, dura más o menos una media hora, máximo 40 minutos, es el paciente que más me he tardado.
Sí tengo que dejar una sonda, Omar, porque claro, genera un proceso inflamatorio inicial que si no le pongo sonda se obstruye. Entonces coloco sonda, a los 5 o 6 días le quito la sonda y al mes le quitamos el medicamento y a los 3 meses es cuando tenemos el efecto más efectivo. Hay una reducción del 40% efectivo del volumen del adenoma prostático. O sea que teníamos 50, queda en 25. El paciente orina bien. Eso se utiliza en próstatas moderadas, entre 40 y 80 gramos. En mi experiencia y en todas las oportunidades que he tenido de discutir esto a niveles extranacionales, fuera de Honduras, yo creo que el paciente adecuado para este procedimiento es un paciente joven porque mantiene todas las funciones sexuales, tanto la función eréctil como la función eyaculatoria. El paciente tiene una función completamente normal. En los pacientes jóvenes, entre los 50 y 60 años, 45, 60 años, y con una próstata que va entre los 40 y los 60 gramos. Ahí es donde mayor efectividad tiene. Si el paciente no está en las características para este procedimiento, podemos hacer la ya tan conocida y el gold standard, que es la resección transuretral de próstata, que es lo que la gente llama el raspado. Lo que hacemos es una resección desde en medio de la próstata hacia la periferia. Se llama resección transuretral de próstata, que es el gold standard, el que hemos utilizado por más de 60 años ya, y ahora actualmente la hacemos con una técnica que se llama bipolar, para disminuir las consecuencias secundarias. Y ahora estamos haciendo también algo que se llama enucleación prostática láser, que se conoce en sus siglas en inglés como OLEP, o HOLEP, como dicen. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es que vamos por la periferia y nosotros hacemos la enucleación completa, como una mandarina o una naranja que sacamos completamente, queda la cáscara abajo, el adenoma queda en la vejiga, después metemos un aparato y lo licuamos, se llama morcelación, pero lo hacemos pequeños fragmentos para poderlo sacar. Y podemos ahora operar pacientes de próstatas por arriba de 80 hasta 300 gramos, que es la máxima que hemos hecho ahorita en Honduras, vía endoscópica. Ya no tenemos por qué abrir al paciente. Entonces hay múltiples opciones para el tratamiento. Y lo ideal es hacer la evaluación de nuestro paciente para indicarle el tratamiento que más le convenga. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y al retorno venimos con la despedida del doctor Fajardo, consejos puntuales. Prepare usted también que vamos a compartir los números de teléfono del doctor para que usted pueda realizar sus citas y con toda la seguridad y con la indicación nuestra como tal, como especialista de la medicina interna, recomendado al urólogo de nuestra referencia. Ya retornamos. Usted o alguien que usted quiere ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Este video le ayudará a entender cómo el cáncer de próstata afecta a su cuerpo. La próstata es una glándula en los hombres que produce parte del líquido seminal. Se encuentra justo debajo de la vejiga, delante de la última parte del intestino grueso, llamada recto. La próstata se envuelve alrededor de parte de la uretra, que es el tubo que envía la orina y el semen fuera del cuerpo. La mayoría de los cánceres de próstata comienzan en los pequeños sacos dentro de la glándula prostática que fabrica el líquido prostático. Aquí se forman células cancerosas a partir de las células glandulares que recubren los alvéolos. Con el tiempo, las células cancerosas pueden multiplicarse y formar un tumor maligno o canceroso. Sin embargo, la mayoría de los cánceres de próstata crece más lentamente que otros tipos de cáncer. Un riesgo importante para el cáncer de próstata es la edad. El cáncer de próstata es más común en hombres mayores de 65 años. La raza es otro factor de riesgo. El cáncer de próstata es más común en los hombres afroamericanos que en cualquier otra raza. El riesgo también es mayor en los hombres cuyos parientes, como un padre o un hermano, tienen antecedentes de cáncer de próstata. Generalmente el cáncer de próstata temprano no presenta síntomas. Sin embargo, cuando el tumor aumenta el tamaño de la próstata, es posible que tenga los siguientes síntomas. Dificultad para iniciar la micción. Micción débil, interrumpida o dolorosa. Necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche. Eyaculación dolorosa. Problemas para conseguir una erección. Sangre en la orina o en el semen. Y dolor o rigidez en la espalda baja, las caderas o la pelvis. Tenga en cuenta que estos síntomas pueden ser causados por un agrandamiento de la próstata que no es cáncer. Si usted tiene cáncer de próstata, el médico tendrá que determinar la calificación y la etapa o la progresión de la enfermedad. Cada calificación se basa en el aspecto normal que tiene el tejido de la próstata bajo un microscopio. El sistema de calificación del cáncer de próstata se llama Sistema de Clasificación de Gleason.
En este sistema se toman muestras de 2 áreas principales del tumor y se les asigna una calificación de 1 a 5. Las calificaciones se suman para darle al cáncer una clasificación de Gleason entre 2 y 10. Cuanto mayor sea la puntuación de Gleason, más probable es que el cáncer crezca y se propague a otras zonas. Cada etapa del cáncer de próstata se basa en la cantidad de cáncer que tiene y dónde se encuentra. Las etapas están numeradas de 1 a 4. En la etapa 1, el tumor no se ha diseminado fuera de la próstata. En la etapa 2, el cáncer está más avanzado, pero todavía se encuentra solo en la próstata. En la etapa 3, el cáncer se ha diseminado más allá de la capa externa de la próstata. Y en la etapa 4, el cáncer se ha diseminado a los tejidos cercanos, así como a áreas más distantes del cuerpo. Si se enfrenta a un diagnóstico de cáncer de próstata, continúe conversando con su médico y su equipo de atención del cáncer. Compartimos el método de comunicación, de contacto del doctor Fajardo para sus citas. Citas al Honduras Medical Center al teléfono 2280-1442, 2280-1443. Vea toda la diversidad de opciones que tiene y de oportunidades en su manejo. Doctor, 30 segundos para despedirse de esta consulta, pero lógicamente van a venir muchas más. Gracias, Omar. Y yo siempre termino mis intervenciones cuando hablo enfrente de todos, en este caso su teleaudiencia, es que la evaluación urológica es muy importante. Después de los 40 años de edad, lleve a su esposo, usted vaya con hombre y hágase responsable de su salud. Al urólogo básicamente son 4 cosas: contarle si hay alguna sintomatología, vamos a hacer un examen físico, el tacto rectal solamente se hace en la primera cita y dependerá mucho de lo que encontremos para volverlo a hacer, un ultrasonido y un examen de sangre. Con esas 4 cosas nosotros le podemos decir al paciente si hay o no hay alguna patología urológica, y lo más importante para nosotros es buscar pacientes que tienen enfermedades en estadios tempranos. Gracias, doctor. Un placer. Despedimos el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Por hoy, su consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana nos volvamos a juntar en Aquí con mi médico con más orientación, con más salud y con más prevención. Que el Señor nos bendiga a todos.